y bienvenidos a este pequeño video en el cual vamos a aprender a reconocer en base a los datos que nos da un problema en qué región del diagrama de fases nos encontramos. Esto sirve tanto para el agua como para todos los refrigerantes que ustedes tienen en las tablas de vapor. Lo primero que vamos a ver es cómo reconocer que estamos dentro de la región de líquido comprimido. Para esto nos vamos a valer de dos diagramas: el diagrama temperatura-volumen específico y el diagrama presión-volumen específico. Pero lo que quiero aclarar es que esto sirve en realidad para cualquier diagrama, es decir, en el eje de las abscisas podríamos tener no solo volumen específico, sino también energía interna, entalpía, etc. ¿Cuál es en este diagrama gráficamente la región de líquido comprimido? Bueno, es esta que vemos acá, que está a la izquierda de la campana. Y esto se cumple para ambos diagramas. Recuerden que en esta materia siempre vamos a estar trabajando por debajo del punto crítico. Entonces, por favor, no marquen la región de líquido comprimido por sobre el punto crítico. Bien, porque ahí pasan cosas diferentes que no vamos a considerar. Entonces, esta es nuestra región de líquido comprimido. Ahora, ¿cómo hacemos en base a los datos que nos da un problema para reconocer que estamos en esta región? Bueno, para eso tenemos acá a la izquierda una lista de características de la región de líquido comprimido que vamos a pasar a explicar. Supongamos que tenemos el caso más sencillo y nos dan un estado en el que nos especifican la presión y la temperatura a la cual se encuentra, por ejemplo, el agua, suponiendo que este es el diagrama de fases del agua. Vamos a ver primero cómo haríamos para darnos cuenta fácilmente con el diagrama temperatura-volumen. En este eje, el eje de las ordenadas, tenemos la temperatura. Entonces, si yo sé presión y temperatura, podría, por ejemplo, marcar en mi diagrama la temperatura que me da el problema, que va a ser, bueno, esta especie de recta que estoy haciendo en este momento. Bien, esta es la temperatura a la cual se encuentra el agua en el estado que me especifican. Y también tengo como dato la presión. ¿Cómo puedo usar esa presión para saber si estoy dentro de la región de líquido comprimido o estoy, por ejemplo, dentro de la campana? Bueno, es muy sencillo. Si yo estuviera dentro de la campana, la presión que me dan en el problema tendría que ser exactamente la presión de saturación para esa temperatura. Para esta temperatura que tengo marcada en el eje, la presión de saturación se corresponde con esta isobara. Entonces, si mi presión no es igual a la presión de saturación, ya puedo descartar que esté dentro de la campana. En general, la confusión se presenta entre líquido comprimido y una mezcla líquido-vapor. Es muy difícil estar confundido en cuanto a si un estado corresponde a líquido comprimido o un vapor sobrecalentado, porque los valores de presión y temperatura son extremadamente diferentes. Pero bueno, ya nos vamos a ocupar de esta otra región. Entonces, una vez que chequeé que mi presión no es la presión de saturación, si estoy en la región de líquido comprimido, lo que tendría que suceder es que a esta temperatura a la cual me dice el problema que estoy, debería estar cruzando alguna otra isobara que esté en esta región. Y como vemos en el diagrama, el valor de las isobaras crece hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, si yo me muevo a esta temperatura, que es el dato del problema, hacia la izquierda, siempre voy a estar viendo isobaras de mayor valor. Por eso es que aquí dice que la presión debe ser mayor a la presión de saturación a una temperatura dada, que es esta recta. Entonces, con esto ya completamos, digamos, la primera forma de identificar que estoy en la región de líquido comprimido. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el diagrama PV. Teniendo de vuelta los datos de presión y temperatura, ahora vamos a marcar en este diagrama la presión que me da el problema, que es una línea horizontal en el diagrama PV. Una vez marcada la presión, lo que tendría que comprobar es que mi temperatura no corresponde a la temperatura de saturación, que para este caso, para esta presión, la temperatura de saturación corresponde con esta isoterma. Si mi temperatura fuera la de saturación, ya sé que estoy dentro de la campana. Pero en este caso, como estamos en un caso de líquido comprimido, mi temperatura nunca puede ser igual a la de saturación. ¿Qué pasaría si estoy en la región de líquido comprimido y me muevo por esta isobara, que es la presión que es a todo el problema?
Bueno, si se fijan, las isotermas decrecen hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, si yo por esta isobara me muevo hacia la izquierda, voy a estar cruzando isotermas cada vez de menor valor. Por eso es que acá dice que la temperatura es menor a la temperatura de saturación a una determinada presión, que es esta recta. Entonces, esta es la segunda forma de verificar que estoy en un estado de líquido comprimido. Y ahora vamos a la última forma que tal vez es un poco más difícil de ver. En este caso, nosotros vamos a tener solamente como dato o la temperatura o la presión, y nuestro segundo dato va a ser alguna otra propiedad, como volumen específico, energía interna, entalpía, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Supongamos que tenemos como dato la temperatura. Bueno, vamos a venir a este diagrama, el TV, y trazar la línea de nuestra temperatura dato, que debería ser una horizontal. Y entonces vamos a ver, según el dato que tengamos, que puede ser ya sea volumen específico o cualquiera de las otras propiedades, porque recuerden que en este eje de abscisa yo puedo tener cualquiera de las propiedades, voy a ver, si estuviera en una región de líquido comprimido, mi dato de volumen específico o energía interna o lo que sea, tendría que tener un valor menor al de la línea que corresponde al líquido saturado. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, voy a la tabla de saturación por temperatura y me fijo a esta temperatura que me da el problema. ¿Cuál es el volumen específico que corresponde al líquido saturado? Si estoy en una región de líquido comprimido, el volumen que me da el problema debería ser menor a ese volumen del líquido saturado. ¿Qué pasaría en cambio si yo tuviera como dato la presión? Muy fácil. Lo marco en mi diagrama, la presión que me da el problema como una línea horizontal, y me fijo. El volumen específico o energía interna o lo que sea, igual que en el diagrama anterior, crecen hacia la derecha. Entonces, yo con este dato de presión puedo entrar a la tabla de saturación, ver cuál es el valor de esa propiedad para el líquido saturado, y si estoy en la región de líquido comprimido, el valor que da mi problema va a ser claramente menor a esa propiedad del líquido saturado. Con esto completamos todas las formas de identificar que estamos en un estado de líquido comprimido. Vamos a ver ahora cómo podríamos identificar que estamos en un estado de mezcla líquido-vapor. ¿Cuál es la zona de mezcla en el diagrama de fases? Bueno, es la zona que se encuentra debajo de la campana. Es decir, esta zona que vemos acá, tanto para este diagrama, que es el temperatura-volumen específico, como para este otro diagrama, que es el presión-volumen específico. Esta es nuestra zona de mezcla. ¿Cómo identificamos entonces que estamos dentro de esta zona de mezcla? Bueno, algo ya lo adelantamos en la filmina anterior. Si yo conozco los datos de presión y temperatura, cuando vaya a la tabla de saturación, me voy a encontrar, por ejemplo, que si ingreso por temperatura, la presión que me dé el problema sea exactamente la presión de saturación. Es decir, cuando yo vea la temperatura, va a corresponderse exactamente con esta isobara que corresponde a la presión de saturación. ¿Qué pasa en cambio si yo entro a la tabla de saturación por presión? Bueno, lo que va a suceder es que cuando entre por presión a esa tabla, la temperatura que me va a dar el problema va a ser la correspondiente a esta isoterma, que es la que corresponde a la temperatura de saturación. Si bien esto parece muy sencillo, en la mayoría de los casos no tenemos los datos de presión y temperatura cuando estamos dentro de la región de mezcla, sino que tenemos el dato de alguna otra propiedad. Por ejemplo, vamos a tener temperatura y volumen específico, o temperatura y energía interna, o temperatura y entalpía, o las mismas combinaciones con la presión. Entonces, ¿cómo hacemos para darnos cuenta, estando a una determinada presión o temperatura, si nos encontramos dentro de la campana teniendo el dato de alguna propiedad? Bueno, es muy sencillo. Lo que hay que hacer es ingresar a la tabla, por ejemplo, por temperatura, a la tabla de saturación, con la temperatura que nos da el problema. Y después vamos a evaluar que la otra propiedad, en este caso, por ejemplo, volumen específico, se encuentre entre los valores que corresponden al líquido saturado y al vapor saturado. En ese caso vamos a confirmar que estamos dentro de la región de mezcla.
Lo mismo ocurre con la presión. Suponiendo que el dato que tenemos es la presión, ingresamos a la tabla por presión y verificamos que el valor de la propiedad que nos da el problema se encuentre entre los valores correspondientes al líquido saturado y al vapor saturado. Una última forma de identificar que estamos en un estado de mezcla líquido-vapor es que nos den el valor del título. El título solamente está definido dentro de la campana. Entonces, si en el enunciado ya nos dicen que el título es de tanto, 0,5, 0,9, el valor que sea, ya en base a ese dato podemos definir que estamos dentro de la campana, en una región de mezcla. Por último, vamos a ver cómo identificar cuando estamos en un estado de vapor sobrecalentado. La región de vapor sobrecalentado en el diagrama es esta que estoy marcando acá, a la derecha de la campana, tanto para el diagrama temperatura-volumen específico como para el diagrama presión-volumen específico. ¿Cómo hacemos entonces para darnos cuenta que nuestro estado corresponde a una región de vapor sobrecalentado? Bueno, casi siempre la duda la vamos a tener entre la región de vapor sobrecalentado y la región de mezcla, porque como ya dijimos anteriormente, es muy difícil confundir un estado de líquido comprimido con un de vapor sobrecalentado debido a la gran diferencia que hay en los valores de presión y temperatura. El mecanismo es similar al que vimos para la región de líquido comprimido. Supongamos entonces que tenemos como datos la presión y la temperatura. Podría, por ejemplo, utilizar para orientarme el diagrama TV y marcar la temperatura que me da el problema. Si estuviera en una región de vapor sobrecalentado, claramente la presión no puede ser la presión de saturación, porque si no estaría dentro de la campana. Pero ¿cómo tiene que ser esa presión? ¿Mayor o menor que la de saturación? Bueno, es muy sencillo. Fíjense que acá marqué la temperatura que enuncia el problema. La presión de saturación es la que corresponde con esta isobara que estoy marcando acá. Si yo estoy en la región de vapor sobrecalentado, estoy más hacia la derecha. Entonces, las isobaras que voy a estar cruzando van a ser siempre isobaras menores, porque recordemos que las isobaras crecen hacia arriba y hacia la izquierda, y por lo tanto decrecen hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, a una dada temperatura, la presión que me da el problema es menor a la presión de saturación, y así identifico que estoy en un estado de vapor sobrecalentado. ¿Qué pasaría si quisiera hacer esto orientándome con el diagrama presión-volumen específico? Bueno, muy sencillo. Voy a marcar en el diagrama la presión que me da el problema. Voy a verificar que la temperatura que me da el problema no se corresponda con la temperatura de saturación. ¿Y qué es lo que debería esperar de esa temperatura? Bueno, como vemos, en este caso, la temperatura de saturación es esta isoterma que estoy marcando acá. Si yo estoy en una región de vapor sobrecalentado y me muevo a la presión que es dato hacia la derecha, lo que voy a ver es que voy a estar cruzando siempre isotermas mayores, ya que las isotermas crecen hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, lo que debería esperar es que mi temperatura sea mayor a la temperatura de saturación a la presión dada. Y así identifico que estoy en una región de vapor sobrecalentado. Por último, vamos a ver cómo identificar que estamos en una región de vapor sobrecalentado cuando tenemos o la presión o la temperatura y alguna otra propiedad. Lo que vamos a hacer es, en caso de tener la temperatura, vamos a marcar en el diagrama la temperatura que tenemos y como vemos, si estamos en una región de vapor sobrecalentado, es decir, a la derecha de la campana, el valor de la propiedad que tengamos debería ser mayor al valor correspondiente para el vapor saturado. Lo mismo con la presión. Si yo entro a la tabla por presión y busco el valor correspondiente de esa propiedad al vapor saturado, lo que debería suceder es que mi dato del problema esté más a la derecha, es decir, que sea mayor al correspondiente al vapor saturado. Esta es la última forma de verificar que estoy en una región de vapor sobrecalentado. Espero que esto les haya sido útil.
practiquen estos ejercicios de identificación de zonas del diagrama porque es súper importante para la resolución de problemas. Si tienen esto en claro, les va a ser muchísimo más fácil encarar cualquier problema de termodinámica. Si todavía no se suscribieron al canal, acá les dejamos el botón para que se suscriban y recuerden apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video.